Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Un análisis por parte de María Galindo de por qué se declaró improcedente el amparo de Mujeres Creando contra el presidente Luis Arce Catacora y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Estas son las palabras de María Galindo, quien en representación del colectivo feminista Mujeres Creando, que calificó esta decisión judicial como vergonzosa. Escuchemos las palabras de María Galindo y luego continuamos. Todas son afirmaciones. Hemos pedido una lista de los feminicidas y los nombres de las cárceles donde están. Bueno. Es lo mínimo que como bolivianos tenemos derecho, y sáquenme por la fuerza si le da la gana. Termíneme, voy a terminar de las resoluciones. Hemos pedido una lista, y el director del régimen penitenciario es un ex reo que está negociando. Tenemos un problema respecto y hemos hecho reaprender cualquier cantidad de feminicidas. Puntos suspensivos, señora Galindo. Es lo mínimo que hemos pedido. No va a ganar aquí con gritos. No es un problema de ganar. Lo que está en juego es la vida. No es un problema de ganar. Es un problema de la vida, del valor de las vidas de las mujeres. No estamos jugando con juguetes. Va a fracasar si no me... No me interesa. Me debe de interesar. Porque no es mi fracaso. No es mi fracaso ni mi triunfo. Lo que está en juego algo mucho más valioso. Quiero solicitar apoyo al accionante respecto al señor presidente de Estados Unidos de Bolivia, Luis Arce Catacora, según dispone que en el plazo de 24 horas a partir de la notificación con esta resolución, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El Ministerio de Justicia es un basurero. Responde. El Ministerio de Justicia es un basurero. Nos han mandado al basurero. Eso es lo que han hecho. Muchísimas gracias. Nunca más nos vamos a callar. Nunca. Adrián, por Sergio, por Heidi y todo el mundo trabajamos con nuestra cabeza. Y eso ha demostrado ayer con una... A mí me ha encantado el discurso, lo vamos a reprisar el domingo. Gracias, María. ¿Cómo te sientes, hermana? Bueno, en primer lugar me siento, y ahora sí les quiero decir a todas las mujeres, a todas las familias de víctimas de feminicidio, ya les entiendo. Entiendo la frustración que tienen, la rabia, el dolor, y me siento así como ellas. Antes lo veía, esta frustración, como la abogada, digamos. Hermana, compañera, sí, pero esta vez he sentido en carne propia lo que ellas sienten, y tienen toda la razón en renegar, en zapatear, en llorar, al ver que no se les escucha, y a pesar de que tratan de explicar algo, se hacen los que no entienden. Esa frustración es la que tengo, y ya estoy más empática con todas aquellas personas que han luchado alguna vez por justicia y han conseguido lo mismo que hemos conseguido, oídos sordos. Bueno, les voy a decir que hay necesidad de hacer un análisis. Lo primero que yo quiero plantear es lo siguiente. ¿Fruto de qué fue ese amparo? ¿Cuál era la motivación? Todo el mes de febrero, recuérdense, trabajamos sábado y domingo, o sea, de lunes a lunes, 12 horas diarias, para recabar el conjunto de los casos de feminicidio y violación en estado de impunidad. Con esa línea que se llamó muy bien la de la esperanza, presentamos el 7 de marzo una carta dirigida al presidente, una carta dirigida al presidente del Senado y una carta dirigida al fiscal general. ¿Para qué? Para que se restituyan los derechos que habían sido pisoteados
de ese conjunto de víctimas. ¿Por qué? Porque la impunidad en feminicidios y violaciones repercute en la producción de mayores feminicidios y mayores violaciones, porque hay un mensaje de impunidad. ¿Qué hemos pedido ayer, Heidi? Simplemente hemos pedido lo que corresponde, según el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Todo ciudadano, toda ciudadana tiene derecho de petición y tiene el derecho a que se le responda por escrito, no por llamada, no porque vengan a averiguar. Y eso es lo que hemos pedido, que los vocales de la Sala Constitucional digan simplemente eso, respóndanles. Yo pienso que en esa respuesta iba inmersa la respuesta de tanta petición de tantas mujeres víctimas y familiares de víctimas de feminicidio. Pero lo que ha pasado es que se han ido, o sea, se ha manipulado tanto esa resolución que al final lo que ha observado el vocal es que estaba mal hecha la carta. Vamos a ir antes de eso. En mis términos políticos, porque aquí la compañera tiene sus términos jurídicos, ella tiene su campo y yo tengo mi campito. En mis términos políticos estábamos invocando un hecho importante. Bolivia no es una monarquía. Bolivia no es una monarquía. Un régimen monárquico es un régimen donde toda la autoridad recae en una persona que es el rey, y esa persona de forma arbitraria toma decisiones sin que nadie le pueda cuestionar ni pedir nada. Las monarquías son tan aborrecibles porque el rey traslada su poder monárquico a sus intermediarios, y entonces la monarquía es un régimen donde hay un rey y todos los intermediarios del rey se sienten a su vez reyes y dueños de la vida y la suerte del conjunto. Al pedir algo tan así, no sé, da risa, ¿no? Al pedir que el presidente tenga la obligación de responder en un contexto de pandemia, de feminicida, de pandemia feminicida, estamos pidiendo simplemente que Bolivia no funcione como una monarquía, sino funcione como una democracia. Ahora, ¿en qué nos hemos equivocado, Heidi? Según lo que ha dicho y ha tratado de explicarnos ayer el vocal campero, es que nos hemos equivocado en la carta. En la petición no. Y la carta posiblemente, la explicación sea que no hayamos puesto como pregunta los puntos que habíamos presentado ante el presidente Luis Arce. Pero nosotras, en el estilo que tenemos de hacer, no vamos a ir pues y preguntar, por favor, ¿qué vamos a hacer con esto? Sino decirle, esta es la situación, ¿qué va a hacer con esta situación? Por eso han sido puntos afirmativos. Hoy en día están muriendo mujeres, y no íbamos a preguntarle, ¿están muriendo mujeres por feminicidio? Para que nos responda, sí. Pero además no era atribución del fiscal o del juez campero o del vocal, no era atribución de campero revisar el contenido de nuestra petición, sino que la atribución del amparo constitucional de ayer era simplemente decir, se presentó el 7 de marzo y hasta el 31 de marzo que presentamos el amparo no hubo respuesta, y una autoridad tiene la obligación de responder, máximo tratándose de un caso tan grave. Ayer no había nada que revisar del contenido. ¿Por qué crees que Campero se dedicó a revisar el contenido? Yo pienso
que teníamos toda la razón, nuestro amparo estaba bien fundamentado, por eso estaba admitido y simplemente era ir y defenderlo. Y teníamos la razón al decir que necesitamos una respuesta. Y eso era lo único que debía decidir el vocal. Se ha puesto a examinar el contenido, porque él ha mencionado que también es experto en administrativo y que administrativamente es una... ¿Era un acto de ego? Yo creo que sí, narcisista completo, porque todos saben que él sabe bien constitucional, pero si sabía bien constitucional, también debería saber que constitucionalmente tenemos derecho a una respuesta. Por favor, estamos en una doble transmisión, corten esta, hay un problema técnico del equipo técnico, cierren y vamos con la única transmisión con la que tiene que estar ahorita que estamos en el estudio de Radio Deseo. Campero, sabemos quién eres. Sabemos que por misoginia personal te has dedicado a revisar lo que no tenías que revisar. Esto yo les regalaba a Campero. Esto les regalaba ayer a Campero cuando me ha dado el uso de la palabra y cuando Campero me ha hecho votar de la sala. La policía no se ha atrevido a cumplir las órdenes de Campero. Es esta balanza llena de dólares. ¿Saben quién le ha puesto estos dólares a Campero? Kushner. Campero es quien ha mandado a William Kushner Dávalos de vacaciones sin custodia policial con una sentencia de feminicidio a su casa. Y yo no creo que lo haya mandado gratis, porque Kushner es millonario. Por eso, Campero tenía motivos personales y propios para meterse a hurgar nuestro amparo. En nombre de todas las víctimas de feminicidio, yo le he dado esto ayer a Campero. Les voy a pedir ahorita que emitan el TikTok que ha salido sobre cómo la policía no actúa, porque los juzgados son templos donde no les puedes decir ni que están despeinados. Apenas un litigante, una víctima, levanta un poquito la voz, la mandan a apresar, la mandan a celdas judiciales. La gente va de rodillas y por eso lo de ayer fue también muy interesante, porque Campero ordenó mi desalojo y la policía desacató las órdenes de Campero. Vayamos al TikTok. Lo que ha sucedido hoy día es muy grave, pero muy grave para el conjunto de las mujeres bolivianas, porque además no han tomado en cuenta esta gente irresponsable. Mira la madre de policía. Haga lo que quiera. ¿Usted cree que es un martillito de quinta? Policía. Hágame sacar, me da lo mismo. Desaloje a la señora de No importa, no me interesa. Quiero dejar claro que están declarando improcedente un amparo para un grupo de mujeres que son defensoras activas de los derechos humanos y de los derechos constitucionales de las mujeres. Por favor. Este es un acto político contra mujeres, creando que todos los días atendemos a decenas y decenas de mujeres. Sáqueme a la fuerza si le da la gana. No voy a abandonar por mis pies esta sala, porque acá se nos está condenando a la impunidad en los casos de feminicidio, a la impunidad en los casos de violación. El presidente del Senado tiene a su cargo el poder de fiscalización sobre el aparato de justicia. Tiene a su cargo el poder de fiscalizar, de pedir informes. El director del régimen penitenciario es un expresidiario y el ministro de gobierno lo sabe, porque esto da vergüenza, porque esto da asco.
Y el devenir de estas audiencias es un acto para impedir el trabajo que realizamos todo este equipo de mujeres, todos los días, defendiendo a las compañeras. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo tengo mi martillito. No solo Campero tiene su martillo. Mi martillo es más grande, porque con este martillo hacemos silpancho en la Virgen de los Deseos. Con este martillo hacemos silpancho. ¿Ustedes creen que a una cocinera que usa martillo para hacer silpancho le va a impresionar el martillito fetichista chiquitito de un juez que actúa con semejante asquerosa actitud de misoginia? Martillo contra martillo, martillo de cocinera contra martillito de juez misógino, y a ver qué martillo va a funcionar más, y a ver qué martillo va a funcionar más. Si Mujeres Creando concentrara toda su lucha en la ley y el Estado, hoy estaríamos derrotadas. Pero Mujeres Creando ni concentra toda su lucha en la ley, ni concentra toda su lucha en el Estado. Y al mismo tiempo, ni el Estado más arbitrario, ni el gobierno más asqueroso nos puede quitar el derecho de defender a las mujeres, caso por caso y mujer por mujer. Heidi, ¿cómo analizas tú que nos hayan mandado al Ministerio de Justicia? ¿Cómo analizas que en la lectura de la respuesta del presidente haya habido párrafos totalmente incongruentes y nos hayan acusado a nosotras de incongruencia? ¿Cómo analizas tú que incluso nos hayan calumniado de no haber recibido no sé qué información? Por favor. Bueno, yo analizo de la siguiente forma: el fallo que ha dispuesto el vocal, improcedente nuestro amparo, pero igual ha ordenado que el ministerio nos responda. En 24 horas. En 24 horas. No el presidente, pero sí el Ministerio de Justicia. Esto más o menos no tienen la razón, pero sí tienen la razón, ¿no es cierto? Y eso yo analizo. Si realmente estaríamos equivocadas, hubiera dicho improcedente y reconduzcan la carta, háganla bien y donde tengan que mandar. Pero más o menos nos ha dado la razón, pero haciéndonos un favor, que no necesitamos, no queremos, porque sabemos que la respuesta que queríamos no iba a solucionar nada. Pero además, yo quiero decirle a la gente, no hemos recurrido al presidente por desubicadas. Hemos pasado primero por el Ministerio de Justicia. Hemos pasado primero por el Ministerio de Gobierno. Hemos pasado primero por régimen penitenciario. Y una vez que todas esas instancias han demostrado su absoluta negligencia, incompetencia o como quieran llamar, hemos apelado al presidente. Lo mismo que en la fiscalía. Es decir, hemos cuestionado a varias fiscales, pero finalmente hemos terminado en el fiscal general y el fiscal general ha delegado al fiscal departamental a cumplir. Por eso el amparo no era contra el fiscal general, porque lo ha delegado al fiscal departamental a cumplir. Entonces, mandarnos al ministro de Justicia es un absurdo. Yo quiero decirles que en el alegato del presidente, un presidente que tiene tiempo para ir a tarimas, un presidente que tiene tiempo para estupideces, que no ha tenido tiempo de venir a una audiencia de amparo constitucional, ha mandado una carta, una especie de alegato, informe. Y en el alegato que se lo han hecho sus abogados, ¿cuánta plata gastará el Estado en los abogados del presidente?
Pero lo que han hecho es un copy-paste, al punto que habían párrafos incongruentes, que hablaban de un vehículo. Devolución de un vehículo. Devolución de un vehículo. Nosotros ni habíamos pedido devolución de un vehículo. Y la han leído. Y el vocal no ha dicho nada. Los funcionarios del presidente han dicho que nos han respondido. Y no han llevado la copia de la respuesta que supuestamente nos han hecho llegar. Y no les han exigido ni les han dicho nada. Y yo he revisado solamente el poder, pero en el informe que han presentado ellos decía que sí habían respondido. Pero es verdad, no había la prueba de que sí habían respondido, habíamos recepcionado esa respuesta. Eso es lo más incongruente, ¿no es cierto? Que se alegue una prueba inexistente dentro de un proceso y que se ponga muy por encima esa prueba inexistente ante las pruebas presentadas por nosotros, porque eso es lo que ha dicho el vocal. Ha analizado nuestras pruebas y su resolución ha ido en base a eso, a un análisis y ponderación de las pruebas presentadas por nosotras y el informe presentado por el presidente. Esta ponderación que ha hecho de más validez a una prueba que a la otra. Y a la otra que ni ha sido presentada. Sí, y ni ha sido corrida en traslado. Pone de manifiesto que lo que decía al final, de esto es lo que estamos hablando, día tras día, que estamos en un estado patriarcal, que el machismo no es un caso aislado de una mujer que es asesinada por su pareja, sino es estructural. Nosotras hemos presentado ese amparo en nombre del valor de la vida y de las libertades de las mujeres. Yo he recibido información, por ejemplo, de que una de las jóvenes asesinadas tiene una hermanita adolescente. Sobre esa hermanita adolescente, fruto del terror, está cayendo prácticamente un arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque sus papás tienen miedo de que vaya a ninguna parte. Es un terror. Entonces, que nos infunde. Hay una conculcación de libertades, fruto de la impunidad. Hay una conculcación de libertades, fruto de la impunidad. Por eso estamos pidiendo, y además, si nuestros otros pedidos eran abstractos, pedir un registro con nombre, apellido, fotografía y recinto penitenciario donde se encuentra un feminicida sentenciado, es lo mínimo que la sociedad boliviana, esto es un acto de protección de la sociedad boliviana. No nos quiere dar régimen penitenciario esa lista, no nos quiere dar el presidente del estado esa lista, el aparato de justicia nos ha negado esa lista. ¿Saben por qué? Porque negocian la libertad de los feminicidas, inclusive sentenciados. Ayer he presentado el caso de un padre sastre de una hija asesinada, cuyo feminicida es un contrabandista de autos chutos, con orden de aprehensión por haber violado el arresto domiciliario con el que se benefició, con sentencia y orden de aprehensión que no se ha ejecutado. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Lo vemos o no lo vemos cada día? Lo vemos, y eso mismo le preguntaba ayer. O sea, ¿es posible? ¿Es necesario? ¿No es revictimizante, como les gusta decir, que la víctima sea la que tenga que ir con su orden y buscar al agresor y hacerlo aprender? ¿No sería mejor que el Estado tenga en resguardo a ese feminicida, a ese violador, y la víctima goce de la tranquilidad que por derecho tiene? Porque el Estado ha dicho es prioridad erradicar la violencia hacia las mujeres. En cambio, está pasando lo contrario. Y lo que hemos pedido de tener ese listado no es una utopía. Otros países tienen un registro donde están los pedófilos, para que sepan. Que en ningún momento nosotras pretendemos que en ese listado aparezca ni el nombre ni el apellido de la víctima. Porque justamente queremos el nombre, el apellido,
el oficio, el lugar de influencia, de residencia de la víctima, del feminicida. Y si el Estado no va a hacer eso, lo vamos a hacer nosotras, muy pronto, lo vamos a hacer nosotras, con una propuesta para la sociedad. Pero Heidi me ha hecho a mí un desafío esta mañana, contarle a la gente el desafío que nos ha lanzado, porque aquí cada quien funciona con su cabeza, con su visión, con sus destrezas, con su profesión. Bueno, el desafío parte de que estaba muy frustrada, como he dicho, y me he puesto en los zapatos de tantas mujeres, de tantas familias que les entiendo, han perdido casas, negocios, buscando justicia y no encuentran. Y el desafío es analizar esa resolución, analizar la audiencia, analizar los errores que también yo he tenido, que tal vez ha tenido nuestro amparo y que ha tenido también el vocal en su resolución, analizarla, y surge porque ha habido gente, abogados, abogadas. Masiva, una reacción masiva. Ese TikTok que acabo de presentar no lo he hecho yo. Sí, nos apoyan y nos van a ayudar a hacer un buen análisis de esa resolución y la queremos exponer para que sepan que estamos luchando por algo justo y que no somos las únicas. Me he dado cuenta que hay mucha gente, tal vez tiene miedo por trabajo, qué sé yo, pero piensa igual que nosotras. O sea, esta resolución, ¿nos la tienen que pasar? Esta resolución nos las van a pasar. Lo que tiene que hacer la sala es mandar a Sucre, pero vamos a estar pendientes de que se transcriba y esa transcripción nos las van a pasar. Esas fueron las palabras de María Galindo, quien hace un análisis de por qué declaran improcedente el amparo de Mujeres Creando contra Luis Arce y Andrónico Rodríguez. La líder del colectivo feminista Mujeres Creando, María Galindo, calificó la decisión judicial como vergonzosa. La audiencia del presidente de la Cámara de Senadores fue suspendida, pero María Galindo asume que la respuesta sería la misma. Los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró improcedente el amparo constitucional presentado por miembros del colectivo feminista Mujeres Creando en contra del presidente Luis Arce, por presuntamente desatender la solicitud de esclarecimiento de cerca de un centenar de feminicidios en los que autores fueron liberados de forma corrupta. La activista María Galindo protestó en medio de las lecturas de la resolución y cuestionó la decisión del tribunal. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resuelve denegar la tutela solicitada por el accionante respecto al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, indicó el vocal Ismael Campero al leer la resolución. Mujeres Creando había enviado cartas al presidente Luis Arce Catacora con el fin de pedir información sobre casos de feminicidas con sentencias y también de violadores que por extrañas razones fueron liberados por jueces de forma presuntamente corrupta. Los vocales argumentaron que la carta de solicitud fue respondida en su integridad al colectivo a través de una notificación realizada el 4 de abril del 2022, por lo que el hecho ya fue superado, según afirma una nota de prensa del Viceministerio de Comunicaciones. La sala además sostuvo que el presidente Luis Arce no cuenta con la información específica que solicitó Mujeres Creando, porque está fuera del ámbito de su competencia y que son otras las instancias gubernamentales que cuentan con esa información. El vocal Campero, quien presidió la audiencia, explicó además que el recurso carecía de una solicitud como tal. Todas son afirmaciones, indicó. No obstante, otorgó 24 horas al Ministerio de Justicia para atender la petición de Mujeres Creando. Entre tanto, la audiencia de amparo constitucional en contra del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que estaba prevista tras la conclusión de la primera audiencia de la ya mencionada cita judicial, fue suspendida debido a la protesta de las activistas.
encabezado por María Galindo. Tras conocer la resolución del tribunal, la líder del colectivo reclamó y calificó la decisión judicial como vergonzosa y un asco. Además, consideró que todo era parte de un acto político. Lo que ha sucedido es muy grave para el conjunto de las mujeres bolivianas. Están declarando improcedente un amparo para un grupo de mujeres que son defensoras activas de los derechos humanos y de los derechos constitucionales de las mujeres. Este es un acto político contra mujeres creando, manifestaba María Galindo. Durante la lectura de la resolución, la activista indicó que a través del amparo se solicita lo mínimo para atender los casos de feminicidios y violación. Se nos está condenando a la impunidad en los casos de feminicidio y violación, sostuvo María Galindo. Ante los reclamos, la autoridad judicial instruyó a la policía el desalojo de la activista, quien abandonó la sala tras expresar sus denuncias. La policía no actuó en contra de María Galindo, a pesar que era una instrucción de la autoridad judicial. Este recurso fue presentado el pasado 1 de abril ante el Tribunal de Justicia de La Paz por María Galindo, Heidi Gil y Paola Gutiérrez, de Mujeres Creando, en contra de Luis Arce Catacora y Andrónico Rodríguez por presuntamente no responder a las notas con la lista de más de 84 casos de feminicidios con sentencia y que fueron liberados de forma corrupta e irregular. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la activista feminista María Galindo se niega a recibir las respuestas del gobierno sobre la atención a los casos de feminicidio. Lo que sí debo lamentar es que la señora Galindo se niega a recibirnos las cartas. El día de ayer yo, en nombre del presidente, le he respondido a todas sus preguntas. Le he pedido que pueda recibir nuestra propuesta y sus abogadas y ella misma se han negado a recibirnos la respuesta a la carta. Lo propio ha sucedido con la respuesta del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo la autoridad según la cartera de comunicaciones. Además, invitó a María Galindo a visitar su despacho para revisar los datos y el trabajo de la Comisión contra los Feminicidios, pero no se use a los tribunales como un lugar de espectáculo que nadie quiere en el país, sostuvo Iván Lima. ¿Qué opinan ustedes frente a la decisión y a la respuesta que recibió María Galindo? Declararon improcedente el amparo de Mujeres Creando. María Galindo solicitó una lista única de aquellos feminicidas que cuenten con sentencia y que deberían estar en las diferentes cárceles de Bolivia. María Galindo quería esta lista para verificar si realmente estos feminicidas con sentencias estarían en detención o estarían en libertad, pero de forma corrupta. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta lamentable decisión judicial.